Seguramente has escuchado muchas cosas acerca de la Biblia, que si es un libro obsoleto, que si es para ignorantes, que si es para mentes retrógradas, que ya no tiene aplicación para los tiempos modernos. Pues hoy hablaremos acerca de esto, la Biblia, palabra de Dios o palabra de hombres. Bienvenidos a la clase 2 de la serie Encontrando Verdad en una era de duda. Y les recuerdo, la semana pasada hablamos acerca de la existencia de Dios. Si es posible concebir que hay un Dios atrás de todo este universo. Y por lo tanto, si fuimos diseñados, ¿no?, de manera espiritual, y por lo tanto hay algo que en base a ese diseño que nos debería de ayudar a comportarnos y a vivir de cierta manera. También quiero recordarles que, bueno, esta serie está basada en el libro Evidencia Convincente de Dios y de la Biblia, de Douglas Jacoby, una eminencia en todos estos temas. Y bueno, si tienes oportunidad de leer ese libro y de adquirirlo, de verdad creo que te puede ayudar mucho, sobre todo si eres un buscador, si eres una de esas personas que está buscando respuestas. Y bueno, hablando de la Biblia, algo que yo he notado con el paso del tiempo es lo siguiente, y es esto: la Biblia es un libro del que hablamos mucho y del que desconocemos mucho. Es uno de esos libros del que se pueden opinar muchas cosas. De hecho, estaba leyendo que El Capital y la evolución de las especies de Darwin son de los 3 libros que más se mencionan, pero curiosamente son de los libros que más se desconocen. Es decir, que muy pocas personas los han leído. Y es interesante porque damos nuestra opinión y muchas veces la damos en contra, pero la realidad es que sabemos muy poco. Yo no me considero un experto, de hecho no tengo todas las respuestas, pero la realidad es que sí tengo algunas. Y miren, hablando de este tema, nos podríamos pasar horas, pero hoy quisiera que nos enfocáramos solamente en algunas cosas que creo que son de las cosas que más se mencionan hablando acerca de la Biblia, ¿no? Y quiero comenzar con unas preguntas, ¿sí? Quiero comenzar con unas preguntas. Bueno, número 1. ¿Es correcto decir no cuestiones la autoridad de la Biblia, solamente cree? Piensa en esto. Imagínate que alguien llega y te dice, hey, no cuestiones, tú solamente cree. Obviamente, si tú le dices esto a alguien, sería equivalente a decirle que no piense. Eso sería aceptar una fe sin razonamiento, y no es correcto. De hecho, quiero comenzar leyendo un pasaje que está en el libro de los Hechos. Te recuerdo que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, un médico de aquella época que se dedicó minuciosamente a hacer un compendio de las cosas que sucedieron en el primer siglo con la llegada de Jesús, y después, cuando Jesús ya se había ido, de cómo comenzó la primera iglesia. Es un pasaje en el que Pablo está ante el rey Agripa y le está hablando de su fe. Y justo cuando le está hablando de su fe, es interrumpido por el gobernador Festo. Y el gobernador Festo le dice lo siguiente. Presta atención a esto. Fíjense lo que le dice. Hechos 26, 24 al 28. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¡Estás loco, Pablo!», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento.
Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Está aquí hablando Pablo, dando una exposición de su fe, ¿no? De su fe en ese Dios, de su fe en la persona de Jesús, y le dicen, lo interrumpe Festo y le dice, ¡estás loco, Pablo! ¿No? De tanto estudiar, de eso te ha hecho perder la cabeza. Pero la respuesta de Pablo tiene muchas cosas interesantes para nosotros. Bueno, y una cosa, quiero que entiendas que desde entonces se les podía llamar locos a los que creían en esto, ¿no? Tal vez uno podría pensar, no, eso es algo moderno. No, imagínate, siglos antes ya podían tachar a alguien con esta fe de loco. Pero hay algo en esta respuesta de Pablo en donde quiero que nos enfoquemos. Fíjense lo que dice. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. También se puede traducir como lo que digo es verdadero y razonable. Palabras de verdad y de cordura también se traduce así. O sea, lo que él está diciendo es, mira, no estoy cuenteándole, no estoy inventando cosas, estoy hablando de cosas verdaderas y sensatas, cuerdas. Y luego le dice, estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón, como diciéndole, no son cosas que sucedieron por ahí donde nadie supo, donde nadie las vio, sino cosas que gente vio y cosas comprobables, ¿no? Entonces, piensa en esto. El mensaje bíblico, una de dos, o está basado en evidencias o está basado en leyendas y cuentos. Pero en este caso, Pablo es muy claro y contundente. No son leyendas y cuentos, son cosas ciertas y sensatas. ¿Ok? Bueno, otra pregunta que tengo para ustedes, para empezar. Si Dios es espíritu y tenemos un diseño divino, Dios puede comunicarse con nosotros. ¿Recuerdas? Veíamos eso, que Dios era espíritu, o que Dios es espíritu, y que tenemos un diseño divino, ¿no? Y bueno, platicamos de eso y tratamos eso la semana pasada. Pero entonces, ese Dios que nos creó puede comunicarse con nosotros. Y si es así, ¿cómo lo hace? Porque lo puede hacer de manera subjetiva o lo puede hacer de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen, bueno, pues se manifiesta en mis sentimientos, ¿no? Si lo siento, existe, si no lo siento, no existe. Bueno, yo sí porque me late, yo sí porque me vibra. Bueno, solamente una cosa, sin menospreciar los sentimientos de nadie, porque la verdad es que Dios puso los sentimientos en cada uno de nosotros. Yo solamente te quiero decir algo, que tú sabes, nuestros sentimientos cambian como el clima, ¿no? Ayer estuvo lloviendo, estuvo nublado, ¿ok? Y a veces así somos. Y al día siguiente ya sale el solecito y entonces lo que un día creímos que es correcto, a veces al día siguiente ya no. No, yo un día pensé, bueno, esto sí está bien, y al día siguiente ya no sé si está bien o está mal. Y más en los tiempos que estamos viviendo, donde todo se ha vuelto tan relativo, ¿no? Donde ya no sabes bien lo que está mal, no lo distingues de lo que está bien, ya no hay como hablando de verdades absolutas, todo es relativo, y si para ti eso es verdadero, pues está bien, y si para mí esto es verdadero, pues está bien. Pero imagínate que así fuera todo, ¿no? Hay cosas que son exactas, como las matemáticas. 12 por 12
Si alguien te dice que son 132, ¿qué le vas a decir? Bueno, esa es tu verdad. No, no es, punto. Hay cosas que son verdaderas y tienen una respuesta. Y yo no creo que haya ningún problema porque le digas a la persona, no, perdóname, pero no son 132, son 144, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podría hablar Dios? ¿Por experiencias místicas? ¿Por simple intuición? ¿O has considerado la siguiente posibilidad? Que Dios revela su voluntad por medio de palabras. ¿Qué tal si lo hace por medio de palabras? ¿Ok? Y por lo tanto, si lo hace por medio de palabras, ¿qué tipo de mensaje debería llegar a nosotros? Y esto también es muy importante. Si nos va a mandar un mensaje, ¿cómo debería de ser ese mensaje? Bueno, vamos a ver algunas características que pudiera tener ese mensaje. Muy bien. Número 1, el mensaje de Dios a la humanidad tiene que ser ¿cómo? Entendible. O sea, debería de ser algo para la gente común, ¿verdad? Sin palabras ni conceptos confusos, que a veces, de verdad, yo a veces, honestamente, de repente escucho conceptos y así como que dices, ay, 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 a ver, háblame en castellano, ¿no? Porque yo no entiendo. A veces me han dicho que de repente explico las cosas de manera muy básica, pero se trata de que lo entendamos, ¿no? Y yo entiendo que algunas cosas son más difíciles que otras, pero imagínate que el mensaje fuera algo como esto. Escatológica y soteriológicamente todos los miembros responsables de la especie Homo sapiens finalmente desplazan en yuxtaposición salvífica, metafísicamente o de índole punitiva, si no pirotécnica, con la presencia inmanente de la sublime omnipotencia de la causa primera y principio de defensa del cosmos. ¿Qué es eso? Honestamente, un mensaje así ya no está a nuestro alcance, ¿no? E insisto, yo sé que hay unas cosas más difíciles que otras, pero la realidad es que el mensaje debería de ser entendible. Debería de poder llegar a una persona con cierta edad, independientemente de su educación, a poder tocar las fibras de su mente y de su corazón porque lo entiende. No que nos deje con cara de ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué más debería de tener ese mensaje? Bueno, debe de ser consistente. A lo que voy es esto. Imagínate un mensaje que contradice la historia y la geografía. No puede ser así. El mensaje no puede contradecir la realidad de la historia y la geografía. Y es muy interesante porque la historia bíblica tiene lugar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Tiene lugar en la tierra y tiene lugar en zonas geográficas. Por otro lado, también aparecen personajes y aparecen personajes que deben de estar en esa historia. Por ejemplo, algo muy interesante. Hay 80 personajes bíblicos que está reconocido que no solamente están en la Biblia, sino que hay fuentes extrabíblicas que reconocen que existieron y que pisaron esta tierra, ¿no? Hablando, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que obviamente el Nuevo Testamento es menos antiguo, o sea, es más reciente. Por ejemplo, ahí hay 30 personajes también que se reconocen por fuentes extrabíblicas que existieron. El Nuevo Testamento menciona también 32 países, 54 ciudades y 9 islas. Y estos son lugares que existieron, ¿no? Personajes que vivieron y pisaron la tierra. Y por si fuera poco, arqueólogos han hallado evidencias que confirman los relatos bíblicos.
evidencias, por ejemplo, en algunos monumentos antiguos, donde se mencionan cosas que se mencionan en la Biblia. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si tú abrieras un libro que empieza como érase una vez en una tierra muy, muy lejana, unas personas ¿qué pensarías? Ya de entrada, es una leyenda, es un cuento, no es algo histórico, no es algo fidedigno, ¿verdad? La otra cosa, hablando de esa consistencia, es que el mensaje que se revela en las Escrituras es un mensaje que es consistente también con la imagen de Dios, un mensaje consistente. Y obviamente la revelación culmina con Jesús, pero hay una consistencia en cómo la Biblia describe a Dios. No es como un día lo describe así y un día lo describe asado. Es consistente. Y también debería de ser un mensaje con autoridad. Y el mensaje bíblico es así. Varios pasajes te los encuentras diciendo, así dice el Señor. Como dándote a entender, no es una bonita sugerencia, sino así deben ser las cosas. Jesús en muchas de sus enseñanzas dice así, yo les digo que así tienen que hacer las cosas, así tienen que vivir, de esta manera tienen que responder ante ciertas cosas. Y podría sonar como, pues, ¿quién se cree? Pero dime algo, si verdaderamente el mensaje viene de Dios, pues debería de ser un mensaje de autoridad. Imagínate un fabricante que te da instrucciones y te dice, bueno, si le pasa esto, pues mira, ni idea qué le puedas hacer, pero tal vez pícale por aquí, tal vez pícale por acá, tal vez dóblale la tuerca de esta manera y a ver qué pasa. Obviamente, el fabricante te va a decir, mira, si le pasa esto, hazle esto y haz aquello. Si no va por ahí, entonces hazle el otro, lo otro, y así se debería de resolver el problema, ¿no? Entonces, así es el mensaje bíblico, tiene autoridad. Lo otro, debe de ser un mensaje honesto. Un mensaje honesto es un mensaje que expone a los participantes de una manera completamente natural y sin maquillar y sin inventar cosas. Por ejemplo, tú lees en la Biblia las vidas de personas defectuosas. No ves así personas ahí como maquilladas. Por ejemplo, Abraham, que sí tiene muchas cosas ejemplares, miente, ¿no? Es mentiroso y es cobarde, ¿no? David, por ejemplo, aunque fue alguien súper victorioso, comete adulterio con Betsabé. Y así encuentras un montón de personajes con muchas carencias. El único que no, y aunque lo estuvo sometido al escrutinio constante y querían encontrar una excusa para acusarlo, es Jesús. Pero te das cuenta que son relatos que presentan a seres humanos como tú y como yo, completamente normales, ¿no? Lo otro, bueno, si viene de Dios, también debería de haber un aspecto sobrenatural. Y no quiero aquí nada más que te enfoques en sí. Si no hay milagros, no necesariamente eso. Pero sí hay algo en esos milagros que quieren llamar la atención de nosotros y llaman la atención, ¿no? Yo te animaría a que investigues acerca de esos milagros, ¿no? A que investigues acerca de esas cosas y cuál era el sentido. Pero sí ves cosas
que van más allá de las leyes físicas, ¿no? Algo espiritual que viene de lo alto, ¿no? Que viene de cosas más allá de lo físico, ¿no? Eso precisamente es lo alto. Ves, por ejemplo, profecías cumplidas de manera impresionante, ¿no? Cosas que fueron anunciadas y luego se cumplieron de una manera sobrenatural, si lo quieres ver así, ¿no? Y la otra debería de ser práctico. O sea, no debería de ser un mensaje que digas, ¿y esto qué? O sea, ¿y esto para qué? ¿De qué me sirve? No le veo utilidad alguna para el día a día, para que lo que yo vivo. Nosotros como seres humanos estamos viviendo diferentes cosas cada día, nos enfrentamos a dolor, nos enfrentamos a sufrimiento, nos enfrentamos a problemas económicos, nos enfrentamos a problemas relacionales. Si el mensaje de Dios no tuviera ese aspecto práctico, mira, ¿a quién le va a interesar? Si no va a traer paz, si no me va a ayudar a tener armonía, si no me va a ayudar a encontrar un sentido, pues, ¿qué clase de mensaje es ese? ¿Y para qué lo quiero yo? ¿Y para qué lo quieres tú? ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso entonces son algunas cosas que debería de tener el mensaje. Ahora, otro punto. Hablando del punto 3, sin alteración. Ese punto me lo salté. No debería de ser, de haber sido alterado, ¿no? A lo que voy es esto. No debería de ser como un teléfono descompuesto, ¿no? Y no sé si has jugado ese jueguito que te dice, hacen como una fila y le van diciendo un mensaje a uno, pero no se lo dicen tan claro y el otro se lo dice al otro, y al final a veces te sorprende que el último, el mensaje que escuchó, no tiene nada que ver con el mensaje que escuchó la primera persona. Y esto a veces pensamos que así es. Bueno, ¿cómo saber que el texto no fue alterado? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que el texto no fue alterado? Y esta es una pregunta muy válida, ¿no? Gente dice, no, la Biblia fue manipulada para manipularnos. La Biblia fue manejada por hombres para poder manipular a otros hombres. Y yo sí te digo, bueno, de verdad es una pregunta que necesitamos hacernos, ¿no? Ahora, piensa en esto, ¿no? Y esto igual no vamos a poder sacar todas las conclusiones esta mañana, pero ¿sabes una cosa? La realidad es que la preservación fidedigna de los textos bíblicos es sorprendente. Y hay cosas que tenemos que entender. Número uno, bueno, cuando la Biblia fue escrita no existía la imprenta. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió por medio de manuscritos. O sea, la gente escribía a mano. ¿Y dónde lo escribía? No había cuadernos así con estas hojas, ni había bolígrafos. Lo escribía en papiro, ¿no? O en pieles. Eran básicamente en esos tiempos las dos maneras en cómo los podían escribir. Pero piensa en esto. Entre más los usaban, más se gastaban. Olvídate de la tableta, ¿no? Ahí está en mi tableta y mi tableta mientras prenda lo voy a estar viendo. No, más los usaban, más los leían, más se gastaban, se iban desgastando. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que hacer otras copias y tenían que hacer más copias. Lo que te va a sorprender es la cantidad de manuscritos que encontramos, manuscritos bíblicos. Por ejemplo, del Nuevo Testamento hay más de 5,000 manuscritos. Y si hablamos de pedazos de manuscritos, encuentras más de 25,000. ¿Por qué tantos? ¿Por qué crees? Porque eran tesoros. Eran tesoros, o sea, ¿sabes qué? Esto de verdad es un mensaje que los demás necesitan escuchar y entonces los vamos a transcribir y los vamos a volver a escribir, ¿no?
Y lo otro es que algunos de estos manuscritos encontrados datan de apenas algunos pocos años después de que fueron escritos los originales, ¿me entiendes? Porque esa es otra. Alguien pudiera decir, no, imagínate que vas a escribir algo que pasó hace 500 años. Está bien difícil que te acuerdes. Todas las generaciones que pasaron, ¿no? Pero ahora, imagínate que yo escribo las memorias de lo que acaba de pasar con mi generación anterior. Unos pocos años después yo escribo. Es mucho más fidedigno. Y esto es lo que encontramos en los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿no? Y esos manuscritos, entonces, como te decía, se escribieron y luego se hicieron copias y se hicieron otras copias. Pero es importante porque no había pasado mucho tiempo de que los hechos habían ocurrido. Otra cosa aquí también muy interesante que a mí en lo personal me encanta, pero es esto. Te voy a hablar acerca de unos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que existen desde el Antiguo Testamento y son los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Personas dedicadas a estudiar las escrituras, pero también a hacer copias. Y estas personas, déjame te digo, eran sumamente cuidadosas. Se copiaban los textos letra por letra, contando cada una de las letras, para no perder ninguna ni agregar ninguna. Si se equivocaban en una sola, tenían que destruir completamente toda la copia y empezar de nuevo. ¿Te gustaría trabajar de eso? Imagínate ahí, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Y obviamente era pesadísimo, porque podían tardar semanas o podían tardar meses en hacer una sola copia de la escritura. Eran tan meticulosos que sabían cuál era la letra que estaba en medio de las escrituras. O sea, y tenía que estar justo en medio. La letra, imagínate, todas las anteriores y todas las posteriores, y la letra que estaba en medio debía de ser una específica, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos cuál es esa letra, precisamente por lo detallistas que fueron ellos. Pero el punto que te quiero dar a entender es que no era algo hecho a la ligera, ¿no? Ellos contaban, ¿no? Todo así, absolutamente. Y lo que te quiero decir es que nuestras traducciones están basadas en esos manuscritos. O sea, no creas que nuestras traducciones son de la traducción, de la traducción, de la traducción, de la traducción. No, están basadas en esos manuscritos. Ahora, sí, esos manuscritos fueron escritos por estos personajes, ¿no? Obviamente aquí me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Ok, otra cosa muy, muy interesante. ¿Has escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? Bueno, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en el desierto en 1947, en una zona relativamente cercana a Jerusalén. Encontraron unos rollos dentro de unos jarrones, ¿no? Una persona de 16 años que andaba por ahí pastoreando ovejas, encontró esos jarrones y adentro los rollos que ahora les llaman los rollos del Mar Muerto, ¿no? Y bueno, ahí encontraron, este joven, bueno, avisó de ese hallazgo, y ese hallazgo fue dándose hasta que finalmente llegó a manos de expertos y lo fueron traduciendo y se dieron cuenta que eran copias precisamente de las escrituras judías, de las escrituras del Antiguo Testamento. Y se dieron cuenta que estos eran escritos que más o menos se habían escrito alrededor del año 68 de nuestra era. Pero entonces, cuando comparan esos escritos
se dan, con copias mucho más antiguas, se dan cuenta de que eran prácticamente idénticos, con algunas cosas, pero muy pequeñas de diferencia. Y estas son cosas que te digo que deberían de ayudarnos a ver la fidelidad de los textos bíblicos. Entonces, si alguien te dice, no, seguramente los cambiaron, tú ya tienes argumentos para decirles por qué. De verdad que no es así, no es así, ¿no? Bueno, ahora, podrás decir, bueno, pero los manuscritos no son idénticos. Así es, no son idénticos. Hay errores ortográficos, pero déjame te digo un poquito más específicamente cuáles. Diferencias menores en el orden y las palabras, ¿no? Y ante esas variantes, generalmente los eruditos, los expertos, los que les llaman los críticos textuales, las personas que son expertas en eso, le dan preferencia a los manuscritos más antiguos, ¿no? Ok, hay un manuscrito más antiguo que dice este nuevo, y entonces haciendo ese estudio, ellos toman una decisión de cuál es la redacción original, y déjame te digo que hay un acuerdo total en más del 98% de esos casos de pequeñas diferencias, ¿no? Y las cuestiones, por ejemplo, eso de como alguna palabra cambiada una antes que la otra, que las principales diferencias están en el Nuevo Testamento, esas pequeñas diferencias no afectan en lo más mínimo las enseñanzas fundamentales. Bueno, ya estamos concluyendo. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado los expertos? Número 1, los manuscritos bíblicos, aunque no copiados perfectamente, fueron copiados adecuadamente. Su contenido de verdad no está afectado por errores de los escribas. No es algo así que puedas decir, no, de plano, no puedo confiar, para nada. Número 2, la transmisión del texto se compara de forma extremadamente favorable respecto de la transmisión de otros antiguos documentos. Si comparas la Ilíada en cómo llegó a nuestras manos, a cómo llegaron las escrituras, de verdad es mucho más favorable cómo llegó, ¿no? Cómo se fue transmitiendo. Número 3, los primeros cristianos no pudieron haber fabricado profecías de Cristo manipulando los textos de la Biblia hebrea. Por lo que te decía, por la manera en cómo la Biblia hebrea era copiada, los primeros cristianos no pudieron haberse inventado eso. Y además, al haberse inventado eso, hubieran estado sosteniendo una mentira, y de eso hablaremos en las clases posteriores. En fin, la preservación de los textos bíblicos es sorprendente. Y solamente te estoy dando una probadita de la cantidad de evidencias, de todos esos manuscritos, y muchos de los cuales están repartidos en diferentes bibliotecas alrededor del mundo, a las que tú puedes ir y los puedes ver en vivo y a todo color. No estamos hablando de cosas por ahí escondidas en un rincón. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar con lo siguiente. Palabras que dice Jesús en medio de un cuestionamiento que le hacen. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Juan 7:17 dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Está aquí hablando Jesús. Y Jesús fue cuestionado en su enseñanza. No creas que todo el mundo dijo, sí, esto que dice es la voluntad de Dios, sí, esto que dice es palabra de Dios. No, hubo gente que no creyó. Pero él dice algo muy interesante. Si estás dispuesto, es decir, si hay la disposición,
hacer la voluntad de Dios, vas a reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús está diciendo, si hay una disposición de poner en práctica lo que yo enseño, tú solito te puedes dar cuenta si de verdad lo que estoy enseñando viene de Dios o es un invento mío o es un cuento personal. ¿Ves? Y también dice, el que habla por su propia cuenta busca su vanagloria. O sea, el que inventa cosas lo único que quiere es autoexaltarse. Pero dice, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Sabes? Jesús dijo que su Padre lo había enviado. Y ese Padre, Jesús habló de que era Dios, el Padre Celestial. Menciona alguien que lo envió. ¿Recuerdas justamente que de eso hablábamos al principio? De cómo Dios podría llegar con un mensaje a nuestras vidas. Bueno, Él dice que Dios, o el que lo envió a darnos un mensaje. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a escucharlo, a hacer el escrutinio que sea necesario? Y que eso te pueda llevar a creer que verdaderamente ese mensaje viene de Dios. Bueno, yo sé que todavía te faltan algunos conocimientos, pero ¿por qué no haces la prueba? ¿Por qué no lo checas? Y bueno, les recuerdo que la siguiente semana vamos a tener la clase Jesús, leyenda, lunático, mentiroso o Señor. Un tema de verdad apasionante que espero que también te lleve a ver más evidencias, más cosas que te puedan ayudar en esa búsqueda. Te invito a que puedas estar con nosotros. Muchas gracias y vamos a tener...